Dale nomás, Vamos Cami, cuando nomás. quieras. Nosotros acá somos Ya, todos chiquillos. oídos. Bueno, ya los chiquillos ahí ya me presentaron. Soy Camila Torres, kinesióloga, trabajo específicamente en la UTI del Hospital San José y quiero tratar de hacerles una presentación que sea más práctica, que sea comprensible sobre insuficiencia respiratoria aguda de tipo hipoxémica e hipercámnica. Ya como contenido vamos a tener un poquito de fisiología respiratoria, la clasificación de la insuficiencia respiratoria aguda, sus causas y cuál va a ser nuestro rol ante la insuficiencia respiratoria. Yo creo que muchos de ustedes están prontos a empezar sus prácticas clínicas o sus internados y quieren ir a hacer. Ya vamos a hacer técnica y vamos a aspirar y a poner BNI y a administrar nebulizaciones, pero es súper importante saber por qué hacemos lo que estamos haciendo, entender lo que estamos haciendo, por eso van a ser profesionales, ¿ya? Y para eso es súper importante entender primero lo que es normal, para después entender la anormalidad y así podamos en el fondo tomar decisiones terapéuticas que sean adecuadas, eficientes con nuestros pacientes. Entonces, muy brevemente, un pequeño repaso de fisiología respiratoria. Eh, Partimos con los centros respiratorios que van a recibir estímulos de los receptores que se encuentran a nivel circulatorio, que van a enviar el impulso respiratorio a través de los nervios hacia el sistema pulmonar, ¿cierto? Para que se generen los cambios de presión necesarios para que pueda ingresar el volumen de aire, que va a estar rico en oxígeno, el cual va a difundir a través de los capilares, va a ir hacia la circulación sanguínea y va a llegar finalmente a los tejidos, los cuales van a ocupar este oxígeno para generar su metabolismo. Como desecho de este, van a generar el dióxido de carbono, el cual va a difundir a través de los capilares, va a llegar de vuelta al corazón y finalmente va a difundir hacia el aire ambiental. ¿Ya? Cualquier falla que se produzca en alguna parte de este recorrido nos va a producir una insuficiencia respiratoria, que en el fondo es la pérdida de función del sistema respiratorio, ya sea perdiendo la capacidad de oxigenar y la capacidad de eliminar el dióxido de carbono. Vamos a tener ciertas formas de clasificar la insuficiencia respiratoria. Si uno se mete un poquito a revisar la bibliografía, puede encontrar un montón de clasificaciones, pero lo importante es que nosotros tengamos un orden respecto a esto y la podamos definir. Entonces, primero vamos a hablar sobre la temporalidad. Tenemos insuficiencia respiratoria aguda, tenemos insuficiencia respiratoria crónica y tenemos una insuficiencia respiratoria aguda sobre crónica. ¿Cómo vamos a definir esto? Primero, bueno, nuestro paciente cuando llega a consulta o al servicio de urgencia nos va a decir cuántas horas o cuántos días lleva de evolución y ahí vamos a poder definir con sintomatología y signos si es aguda o crónica. Y luego ya con exámenes en mano, con gasometría en sangre arterial, vamos a poder dar una definición más certera si es aguda crónica o aguda sobre crónica. Primero tenemos el tipo de compensación respiratoria que la verdad es bastante rápida. Si nosotros tomamos gases ahora y tomamos gases en una hora más, podemos encontrar diferencias significativas en valores de oxígeno o de dióxido de carbono en sangre arterial. En cambio, el sistema metabólico se demora días incluso en poder compensar la gasometría. Por lo tanto, si tenemos un bicarbonato muy elevado, nos va a hablar de que es un paciente más bien de tipo crónico. ¿Ya? Si este mismo paciente tenemos un pH anormal, o sea, menor a 7,35, podemos hablar que probablemente esté un paciente con una presentación aguda sobre crónica. En cambio, si tiene un pH compensado, podríamos hablar que es un paciente con una insuficiencia respiratoria tipo crónica. ¿Ya? Y con la misma gasometría vamos a poder clasificarla en dos tipos principales. Uno es el tipo hipoxémico y el tipo 2 vendría siendo el hipercámnico. ¿Ya? En ambos tipos, en la tipo 1 y en la tipo 2, vamos a presentar hipoxemia. ¿Por qué? Porque una de las causas de hipoxemia, que las vamos a ver más adelante, es la hipoventilación, que es la misma causa de hipercapnia. Por lo tanto, valores menores a 60 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno nos están hablando de un paciente que está presentando una hipoxemia. Luego tenemos cómo se comporta la presión arterial de CO2 en cada uno de estos tipos. En la tipo 1 podría estar normal o disminuida,
debido a compensación del sistema respiratorio que podría aumentar la ventilación para compensar la hipoxemia y eso va a disminuir los niveles de dióxido de carbono en sangre arterial. En cambio, en la tipo 2 siempre va a estar aumentada, ¿ya? Estos valores igual también varían un poquito en la bibliografía, pero mayor a 45 milímetros de mercurio, uno ya habla de una pequeña retención de dióxido de carbono. Y por último, la diferencia alveolo arterial de oxígeno en la tipo 1 está aumentada. Ahí ya puede ser por dos razones. Podría ser que tuviéramos un organismo que estuviera con el consumo de oxígeno aumentado, por ejemplo, como pasa en pacientes que están cursando con algún shock, o que por algún motivo la presión alveolar de oxígeno no esté difundiendo de manera correcta y no esté pasando a la sangre arterial. Y en la tipo 2 se encuentra normal porque en el fondo no es es puramente una alteración de hipoventilación. Vamos a hablar un poquito ahora más específico de la insuficiencia respiratoria aguda de tipo 1, que es hipoxémica. Y acá tenemos 5 grandes causas. Primero la hipoventilación, luego los trastornos de difusión, alteración BQ, shunt o cortocircuito, y la hipoxemia por altura, que la dejé un poquito aquí al ladito porque en realidad es bastante simple la explicación. Si estamos en altura, disminuye la presión inspirada de oxígeno, ¿cierto? No la FIO2, por favor, ese es un cazabobo que de repente uno pilla por ahí. Y si tenemos menor presión inspirada de oxígeno, va a disminuir la presión alveolar y arterial finalmente de oxígeno. La solución, bajar en altura o administrar oxígeno suplementario. Entonces nos vamos a enfocar a explicar un poquito más las otras 4 causas. Primero tenemos la hipoventilación, que su propio nombre lo dice, es una disminución en la ventilación. Para tratar de entender un poquito qué pasa al sistema respiratorio, tenemos estas dos fórmulas que nos van a ayudar a comprenderlo. Primero tenemos la fórmula de volumen minuto, que nos habla de cuánto volumen ingresa en un minuto hacia el sistema respiratorio. Que el cálculo es multiplicar el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Pero nosotros sabemos que no todo el volumen que ingresa participa del intercambio gaseoso, ¿cierto? Porque tenemos espacio muerto anatómico y también podemos tener espacio muerto alveolar en alveolos que no participan del intercambio gaseoso. Por lo tanto, una fórmula que es un poquito más específica para comprender esto es la fórmula de ventilación alveolar, que es la diferencia entre el volumen corriente y el volumen de espacio muerto multiplicado por la frecuencia respiratoria. Más que hagan un cálculo matemático, la idea es comprender cómo funciona esto. Yo puedo tener pacientes con el mismo volumen minuto, pero con distintas ventilaciones alveolares. Si yo aumento el volumen, la frecuencia respiratoria, voy a disminuir el volumen corriente para mantener el mismo volumen minuto. Eso va a significar que va a haber menos tiempo para que los gases puedan transitar y me va a aumentar el espacio muerto. Por lo tanto, va a ser un paciente que va a tener una menor ventilación alveolar. Y si tenemos menos ventilación, tenemos menos volumen, menos presión alveolar y finalmente arterial de oxígeno. Luego tenemos como segunda causa los trastornos de difusión, que acá nos vamos a ayudar para entenderlo un poquito con la ley de Fick, que la ley de Fick lo que dice es que si el volumen de gas que va a difundir a través de una membrana va a ser directamente proporcional al área de la membrana, a esta constante de difusión que va a depender del gas, su solubilidad, su peso molecular, y va a ser indirectamente proporcional al grosor de la membrana y a la diferencia de presión entre un lado y el otro de la membrana. Llevándolo al sistema respiratorio, el área de superficie vendría siendo la superficie alveolar, ¿cierto? Y esta se podría ver disminuida en patologías como por ejemplo el enfisema, que nos van a destruir finalmente el alveolo. ¿Ya? El grosor de la membrana se podría ver aumentado en patologías como el edema, la fibrosis pulmonar o el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿cierto? Por lo tanto, ahí nos va a aumentar el espesor de la membrana y va a dificultar la difusión de los gases. ¿Ya? Y respecto a las diferencias de presión entre un lado y el otro de la membrana, en el sistema respiratorio estaríamos hablando de la diferencia de presión entre el alveolo y el capilar. Acá les dije los valores. La diferencia de presión de oxígeno entre un lado y el otro serían 50 milímetros de mercurio hacia el capilar. Por lo tanto, el oxígeno va a tender a difundir con bastante facilidad a través de la membrana. En cambio, la diferencia de presiones de dióxido de carbono entre un lado y el otro son de menos 6 milímetros de mercurio, eso es hacia el alveolo. Por lo tanto, va a tender a difundir del capilar hacia el alveolo. Pero como ven, la diferencia
es muy pequeñita, por lo tanto, no va a ser una gran difusión, van a estar bastante parecidos los niveles entre un lado y el otro de la membrana. Luego tenemos la alteración en la relación ventilación-perfusión, que se habla de un promedio de 0,8, pero en realidad va a depender en qué parte de, el pulmón estemos. En las bases va a tender a predominar la perfusión, ¿cierto? Por un tema más bien gravitacional. Y en los ápices va a tender a predominar la ventilación. Tenemos tres tipos de origen de la alteración ventilación-perfusión. Tenemos primero el aumento del espacio muerto, donde el valor matemático de la relación BQ va a tender al infinito, porque tenemos un alveolo que está bien ventilado, pero un capilar que no está perfundido, no hay flujo sanguíneo. ¿Ya? Esto se puede ver en patologías como el tromboembolismo pulmonar o en casos también de compensación del sistema respiratorio, como la vasoconstricción hipóxica, ¿cierto? Luego tenemos una disminución en la relación ventilación-perfusión, que se ve un alveolo que está parcialmente ventilado, pero está bien perfundido. Ya se puede ver en patologías como neumonía, como EPOC, limitaciones crónicas del flujo aéreo, donde el lumen se ve disminuido, por lo tanto disminuye la ventilación. Y finalmente el shunt o cortocircuito, donde el valor matemático es igual a cero, porque es una unidad que está bien perfundida, pero no hay ventilación. ¿Ya? Para hablar un poquito más específico, shunt a lo que hace referencia es a una mezcla entre la sangre arterial y la venosa, por lo tanto, es una sangre que no contiene la cantidad de oxígeno necesaria para llevársela a los tejidos y el nivel de CO2 no ha logrado eh, cambiar, ¿ya? Entonces tenemos dos causas de shunt. Una es la intraalveolar, ¿cierto? Que se da por ocupaciones completas, puede ser con secreciones, con aspiración de contenido gástrico, incluso puede ser no una ocupación de algo sólido, sino también puede ser de un gas. Por ejemplo, si están expuestos a monóxido de carbono, el monóxido de carbono tiende a ocupar todo el espacio aéreo, por lo tanto elimina la presencia de oxígeno. Y por colapso de las unidades alveolares, como se da en las atelectasias. Y también tenemos causas extraalveolares, donde la sangre se mezcla antes de llegar incluso a los pulmones, como se ve en las comunicaciones interauriculares, interventriculares o fístulas arteriovenosas a nivel de vasos pulmonares, que son todas más bien malformaciones congénitas. Y luego tenemos el segundo tipo de insuficiencia respiratoria aguda, que sería la hipercápnica, que como ya les hablé un poquito en la primera parte de las causas de hipoxemia, tiene que ver con la hipoventilación también. ¿Ya? Acá tenemos esta fórmula que nos va a ayudar a comprenderlo un poquito, que habla sobre la presión alveolar de CO2, que es directamente proporcional a una constante, directamente proporcional a la producción de CO2 por los tejidos y es indirectamente proporcional a la ventilación alveolar. O sea, menor ventilación alveolar, mayor presión alveolar de CO2, por lo tanto, mayor presión arterial de CO2. Por un tema también molecular, la molécula de dióxido de carbono es más grande que la de oxígeno, por lo tanto también ocupa espacio a nivel aéreo y va a disminuir la presión alveolar de oxígeno, también finalmente disminuyendo la presión arterial de oxígeno. Y como tenemos menos ventilación, y vimos que la ventilación era el producto de la frecuencia por el volumen, a menos volumen los alveolos tienden al colapso y nos producen microatelectasias. Es decir, recuerdan lo que vimos en la diapositiva justo anterior, es una causa de shunt. Por lo tanto, vamos a tener un paciente que va a seguir cursando con hipoxemia y con hipercapnia. Las causas de la hipercapnia, que en el fondo son las causas de la hipoventilación, se pueden dar a lo largo de todo el trayecto del sistema respiratorio que vimos en el repaso de la primera diapositiva. Entonces, primero tenemos alteración en los mismos centros respiratorios, donde se forman e integran los estímulos, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, traumatismos encefalocranianos o el uso de drogas que producen depresión respiratoria, como opioides. Luego tenemos la alteración en la conducción de los estímulos, o sea, los estímulos que salen de este centro respiratorio a través de los nervios, y acá podríamos encontrar patología como el síndrome de Guillain-Barré. Luego tenemos trastornos en la transmisión del estímulo en la misma placa motora,
donde encontramos patologías como miastenia gravis, o el uso de relajantes musculares como succinilcolina o la toxina botulínica, que finalmente van a bloquear eh, la placa motora. Luego tenemos alteración en el mismo músculo, principalmente el diafragma, que puede presentar debilidad por alguna miopatía o por alteraciones a nivel electrolítico, sobre todo de potasio y calcio, que, como saben, ya participa del potencial de acción y de la contracción de la musculatura, o puede presentar fatiga por trabajo respiratorio sostenido en el tiempo. Luego podemos presentar alteración en la misma estructura y función del tórax, traumas de parrilla costal, obesidad, toracoplastía, cifoscoliosis muy severas que al final nos van a producir un patrón respiratorio de tipo restrictivo. Y finalmente enfermedades broncopulmonares, por ejemplo, que nos aumenten la resistencia de la vía aérea, como obstrucciones por cuerpo extraño, por tumores, hipotonía o pacientes limitadores crónicos con obstrucción muy severa. Luego, patologías que nos aumenten el volumen de espacio muerto, ¿cierto? Por ejemplo, el enfisema que destruye la superficie alveolar, y que nos disminuyan el volumen corriente. Y por último, ya enfermedades pulmonares de tipo intersticial en etapa terminal, donde ya se pierde prácticamente la función de todo el sistema respiratorio. Quiero hacer acá un pequeño alcance. Ya sé que esta clase era de insuficiencia respiratoria aguda, pero en la práctica uno ve un poco el mix, sobre todo dependiendo en qué tipo de población trabajemos. Probablemente nos vamos a encontrar con el típico EPOC exacerbado y uno dice, bueno, es agudo sobre crónico. ¿Tendrá algún manejo especial? Sí. En pacientes con hipercapnia crónica, que si recuerdan en la primera diapositiva donde hablamos de las clasificaciones, explicamos que un paciente con compensación de pH con una elevación del bicarbonato son pacientes más bien tipo crónico. Entonces, en estos pacientes, los centros respiratorios van a funcionar por hipoxemia. ¿Ya? En individuos sanos, los centros respiratorios funcionan bajo los niveles de CO2. Si aumenta mi CO2 en sangre, probablemente mis centros respiratorios van a querer aumentar la ventilación y voy a aumentar mi frecuencia y voy a aumentar mi volumen corriente para poder llegar a unos niveles de CO2 normales en sangre. Pero esto en estos pacientes es como cuando uno se pone un chalequito de lana y al principio pica arte, después uno se acostumbra. Con estos pacientes pasa lo mismo. Por lo tanto, en estos pacientes hay algún beneficio de mantener unos niveles de hipoxemia controlados para poder mantener una ventilación adecuada. Luego, como también hablamos en la primera diapositiva de hipercapnia, si yo aumento mi cantidad de oxígeno en sangre, no voy a dar cabida a transporte de CO2 porque el oxígeno difunde más y es más afín. Por lo tanto, si yo mantengo un poco disminuida la presión arterial de oxígeno, voy a poder ser capaz de transportar un poquito más de CO2 para poder facilitar el barrido de este. Y finalmente, si yo mantengo ciertos niveles de hipoxemia, voy a poder mantener contraídas las arteriolas, pensando en que no he aumentado la ventilación como para poder disminuir los niveles de CO2. Por lo tanto, si yo mantengo contraídas las arteriolas, voy a poder mantener un contenido un arteriovenoso adecuado para que no sea una retención de CO2 tan aumentada, ¿ya? Por lo tanto, en estos pacientes, por todas estas tres principales razones, voy a tratar de mantener una hipoxemia permisiva, ¿ya? ¿Cómo defino yo el permisivo? Por la clínica. Nuestro paciente va a estar siendo monitorizado con saturometría, con gasometría en sangre arterial, y yo ahí voy a poder definir con cuánto oxígeno suplementario es lo suficiente como para mantener unos niveles de CO2 aceptables en sangre arterial, sin tampoco caer en una hipoxemia que le genere sintomatología al paciente. Y finalmente, ¿qué hacemos con toda esta información que tenemos sobre la insuficiencia respiratoria? ¿Qué decisiones tomamos junto con el paciente? Primero, tenemos que ver si nos va a responder o no oxigenoterapia. Por ejemplo, si nos llega un paciente con un tromboembolismo pulmonar, decimos, bueno, este paciente tiene una alteración BQ, ¿por qué nos aumenta el volumen de espacio muerto? El alveolo no está perfundido,
Entonces, si yo administro oxígeno, probablemente no voy a tener la respuesta eh, que yo estaba esperando. No me va a repuntar mucho, por ejemplo, la saturación de oxígeno ni los niveles de oxígeno en sangre, porque su problema no es ventilación, sino que es más bien perfusión. Entonces, tal vez yo voy a administrar ese oxígeno pensando quizás en otro objetivo y pensando en que va a haber alguna parte del sistema respiratorio que va a estar compensando estos alvéolos que no están perfundidos. ¿Ya? Luego de eso, tengo que decidir qué tipo de oxigenoterapia voy a usar o si va a necesitar tal vez mayor soporte ventilatorio. ¿Ya? Y eso también se decide al lado de la cama del paciente, haciendo examen físico general, examen físico torácico, viendo si está con un excesivo, por ejemplo, uso de musculatura accesoria, aumento de la frecuencia respiratoria, sí o no, sí, mucha disnea, probablemente yo voy a empezar a escalar un poquito más en los soportes. Luego de esto, si mi paciente tiene una insuficiencia respiratoria de tipo 2 hipercápnica, ¿qué voy a hacer con este paciente? No, aquí no hay un rol del oxígeno en esta resolución, sino es que es más bien de la ventilación, como vimos en las diapositivas anteriores. Entonces yo lo que tengo que hacer es aumentar la ventilación de este paciente. ¿Y cómo puedo hacerlo? Primero con soportes ventilatorios, ya sea invasivo o no invasivo, que ahí incluso voy a poder ir monitorizando con el mismo equipo que me va a ir entregando valores de volúmenes y de frecuencia respiratoria, si es que necesito más soporte, menos soporte, para poder ajustar los niveles de dióxido de carbono en sangre arterial. Luego puedo ocupar técnicas kinésicas respiratorias, como por ejemplo expiración a labio fruncido, que en el fondo lo que va a hacer es subir el punto igual presión y voy a tener mayores unidades alveolares participando del intercambio gaseoso, o sea, voy a disminuir el espacio muerto, que si como recuerdan era parte de la fórmula de ventilación alveolar. Y en tercer lugar, el ejercicio físico, porque el ejercicio físico me va a aumentar la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. Ojo también, tiene que ser una buena prescripción, obviamente adecuada a nuestro paciente, porque si tengo pacientes con alteración de difusión por engrosamiento de la membrana, el oxígeno va a necesitar un poquito más de tiempo para poder difundir. En individuos sanos se requiere solo 0,3 segundos para que el oxígeno difunda a través de la membrana alveolo-capilar. Eh, a respiración normal, eumneico, esta difusión ocurre en 0,7, por lo tanto, un individuo sano en ejercicio lo logra compensar y no vemos gente hipoxémica trotando en la calle por lo mismo, porque el sistema lo logra compensar. Pero en pacientes con engrosamiento de la membrana, probablemente se beneficien de oxigenoterapia para poder realizar ejercicio físico y ahí podemos aportar un poquito con la ventilación alveolar. Y finalmente, el objetivo comodín para mí, que es la educación, porque todos sabemos que un paciente educado tiene mejores resultados, por lo tanto, siempre hay que educarlos respecto a lo que estemos viendo en nuestro paciente. En este caso de la insuficiencia respiratoria, lo vamos a educar respecto a la patología que está cursando, los hábitos, ya sean hábitos positivos como el ejercicio físico o hábitos negativos como el cese del hábito tabáquico o de la exposición a biomasa. El uso adecuado de inhaloterapia, es cierto que en pacientes, por ejemplo, póticos, que son pacientes que tienen una disminución en la relación BQ, su uso adecuado nos va a ayudar a poder aumentar un poquito esta relación. Y finalmente, el uso adecuado de oxigenoterapia y de soporte ventilatorio adecuado a la patología de nuestro paciente, haciendo referencia a lo que les mencioné recién sobre, por ejemplo, oxigenoterapia y ejercicio físico en pacientes con alteración de la difusión por engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. Pucha, y espero haber aportado un granito de arena a su conocimiento, a sus prácticas. Ya va a empezar ahora pronto un nuevo año académico, así que agradecida también de la convocatoria y la invitación.